y de la Asociación Vivienda Económica, que es una asociación civil sin fines de lucro en el campo del hábitat social y popular. Entonces, esta característica de una doble dependencia que es prácticamente única en Sudamérica, hace que, por un lado, el CONICET desarrolle ciencia y tecnología y la parte o la pata que tenemos de la ONG AVE nos permite llevar esas tecnologías al territorio, poder bajar esas tecnologías en lo que se denomina la investigación a acción directa. Tenemos esa posibilidad de poder transferir fácilmente y articular con sectores a quienes les transferimos la tecnología de una forma muy directa y muy enriquecedora. Bueno, para contarles un poquitito de nuestro centro y contextualizar un poco, yo les comento brevemente que yo me incorporé al CEBE en el año 2010 y en esa oportunidad el CEBE estaba integrado prácticamente por arquitectos. Ya contaba casi con 50 años de existencia y había sido un centro muy destacado y con enorme impacto a nivel nacional e internacional, con experiencia de transferencia a todo el mundo, del desarrollo de tecnologías para viviendas sociales con la modalidad de desarrollo participativo, es decir, eh, tecnologías no tradicionales con materiales tradicionales. Entonces, desarrolló muchas técnicas de participación, de cooperativismo, de formas de construir diferentes, y que lo hizo un centro único y con características únicas, pero muy volcado a la actividad social. A partir del año 2010, un poco porque el CONICET se abrió y incorporó una enorme cantidad de investigadores, fue que ocurrió un hecho destacable y muy positivo en el instituto, que fue incorporar diferentes disciplinas. A medida que pasaron los años, en estos últimos prácticamente 12 años, se han incorporado nuevas disciplinas al CEBE, entre las que se encuentran tanto los arquitectos como ingenieros civiles, abogados, abogadas, químicos, diseñadores industriales, profesionales de la comunicación, constructores sobre todo, que ya tienen una fuerte impronta en lo que es la parte práctica, y recientemente se ha incorporado también una profesional que viene de la nutrición, y estamos tratando de incorporar otras disciplinas que tienen que ver con el diseño industrial y las ciencias económicas. Y esto es porque este tipo de tecnologías que se desarrollan se vuelven particularmente interesantes cuando tiene una mirada multidisciplinar o transdisciplinar. Y eso es lo que ha ocurrido en el CEBE, ¿no? Que el hecho de poder mirar una tecnología de diferentes ópticas profesionales las ha hecho bastante más aptas y más adecuadas para ser transferidas. Esa es una de las características que se ha destacado en el centro, además de ser como les comentaba, estar asociado a una ONG que le permite una bajada de territorio, el hecho de conformar un equipo multidisciplinario que está compuesto por investigadores, profesionales de apoyos, becarios y becarias doctorales y postdoctorales, ha enriquecido mucho lo que es la discusión multitransdisciplinar con un abordaje integral de las tecnologías. Y otro hecho que también ha sido muy interesante es que desde que se conformó el CEBE, que empezó a crecer, que originalmente era una pequeña oficinita, durante estos casi 60 años de existencia, cada uno de los desarrollos ha sido generalmente subsidiado y ha terminado con la construcción de un prototipo. Y esos prototipos son los que conforman actualmente nuestro edificio. Este es un esquema de cómo está constituido, en el cual se puede resaltar que existen oficinas, un laboratorio, planta piloto, taller experimental, comedores, salas de reuniones y todo tipo de edificaciones que hacen a una organización cualquiera. El tema es que cada una de estas estructuras corresponde a un modelo de una vivienda social, o a una tecnología constructiva, o a una mezcla de viviendas, tecnologías y nuevos materiales. Y esto nos permite a nosotros evaluar las tecnologías en tiempo real y en forma. Eso nos hace muy valioso porque uno no desarrolla una tecnología para un destinatario que no conoce o con el cual no va a interactuar, sino que somos nosotros mismos quienes disfrutamos o padecemos las tecnologías. Entonces eso nos permite volver a readecuarlas y replantearlas para que sean aptas para los destinatarios finales, que son los sectores más vulnerables de la sociedad. Si ustedes tienen alguna oportunidad, la posibilidad de conocer el CEBE, se van a dar cuenta que todas nuestras oficinas son viviendas sociales, en definitiva, donde son todas construcciones muy humildes, muy simples, muy básicas. Los baños son siempre baños comparables a viviendas sociales, tenemos parafitos, tenemos todas construcciones que realmente nos han permitido sentir en carne propia lo que sienten los destinatarios finales. Y eso nos permite mejorar mucho y aplicar siempre una mejora sobre
construcciones que llevamos adelante. Bueno, yo esta presentación que me invitaron a hacer y pensando un poco en cuáles eran los destinatarios, decidí plantearla de una manera de dividir la presentación en dos. Al hablar de reciclado, yo por un lado quería contarles más o menos la metodología que nosotros utilizamos en el trabajo para el desarrollo de las tecnologías que involucran este tipo de materiales, y en una segunda instancia contarles algunos desarrollos actuales que estamos llevando en el CEBE, y después guardar un pequeño tiempito para algunas preguntas. Y esto me pareció particularmente importante para que los profesionales de información puedan tomar en cierta forma, más que los ejemplos que uno puede contar, los datos técnicos de una tecnología en particular. Generalmente uno cuando le invitan a dar una charla, una conferencia, lo que hace es toma una tecnología actual y cuenta los resultados principales de esa tecnología. Bueno, lo que yo preferí un poco hacer una especie de análisis reflexivo sobre cómo llevar adelante, cómo tratar de transmitir en nuestra experiencia en cuanto a un desarrollo metodológico útil para que si a ustedes en sus carreras profesionales deciden transitar el camino del desarrollo con materiales reciclados, puedan tomar algunas de estas experiencias nuestras y volcarlas a sus proyectos para hacerlos más aptos para ser utilizados. Bueno, yo pertenezco al grupo de nuevos materiales, que tiene como objetivo realizar investigación, desarrollo, innovación y transferencia, lo cual para nosotros es muy importante, sobre las tecnologías que desarrollamos. Tenemos un enfoque de economía circular y un desarrollo productivo sustentable o sostenible en términos ambientales. En general, lo que tratamos es que los residuos, que son un problema, tanto residuos industriales como residuos sólidos urbanos, por considerarlos como materia prima. Pero esa materia prima requiere necesariamente de un proceso tecnológico que la transforme en un componente constructivo apto para una vivienda. Y este proceso tecnológico es lo que va a definir si un producto es apto o no es apto. Para que cumpla con esa aptitud, tiene que cumplirse una serie de pasos, o por lo menos así lo entendemos y lo probamos nosotros, que tiene que ver con 4 aristas fundamentales que tiene que las cuales tiene que ser interpelado un proyecto en todas sus etapas, desde la concepción hasta la transferencia final. Debe ser necesariamente interpelado y evaluado rigurosamente para ver esa aptitud técnica, y más considerando que venimos de residuos, ¿no? Tienen que ser los productos técnicamente aptos, que ya les voy a contar un poquito qué consideramos nosotros técnicamente aptos. Tienen que ser ambientalmente sustentables, socialmente aceptables y económicamente sostenibles. Cuando se cumplen estas 4 consignas en forma mediana, nunca se pueden cumplir completamente todas. Estamos hablando de que la tecnología va a sobrevivir a lo que es la aceptación social o la posibilidad de ser aplicada. Si esto no se cumple en su totalidad, la tecnología es raramente próspera. Bueno, la necesidad de trabajar con reciclado parte de la enorme cantidad de residuos que se generan actualmente, que se está transformando en un problema mundial. No vamos a llevar la charla a ese lado porque creo que más o menos todos conocemos hoy en día el problema de los residuos, pero básicamente lo que podemos ver es que la mitad de los residuos son orgánicos. Estos son gráficos de composición que se repiten prácticamente en todo el mundo, no solamente en Argentina, sino prácticamente porcentaje más, porcentaje menos en todo el mundo, donde hay diferentes corrientes de residuos en grandes rasgos que se identifican como reciclables o no reciclables. Y para la industria de la construcción, nosotros básicamente podríamos hablar de que un 47% podría ser objeto de nuestros desarrollos. Otro dato muy interesante es que en Argentina se generan aproximadamente 1 kilo de residuos por habitante por día. Esto depende un poco de la zona geográfica, el poder adquisitivo, pero en cierta forma es una generalidad que se repite, tanto en Argentina como en otros países de características similares a nuestro, en vías de desarrollo. Lo importante acá es entender que del total de residuos que se genera, un 30% es muy difícil, prácticamente irrecuperable, por la falta de viabilidad económica, por las inconveniencias que surgen. Existen algunos ejemplos en el mundo que reciclan o recuperan el 100% de los residuos, pero eso es muy difícil de lograr. Lo cierto es que un 70% es recuperable, y el problema es que en nuestro país solamente alcanzamos a un 10% de recuperado, a pesar que se han consolidado mucho lo que son los recuperadores urbanos, los sistemas de recolección diferenciada, pero no logramos pasar del 7%.
y queda un 63% que es una materia prima que hoy se está desperdiciando y sobre el que deberíamos hacer foco para mejorar nuestro sistema. ¿Qué ocurre hoy en Argentina? Y bueno, la falta de gestión nos lleva lamentablemente a esto, ¿no? Que existen tres estratificaciones muy marcadas del sistema de gestión de residuos. Uno tiene que ver con los basurales de cielo abierto, tal es el caso de la figura 1, que siguen existiendo en una gran cantidad de ciudades y comunidades de nuestro país. No logran por falta de gestión, por falta de recursos económicos, salir de esta situación que se ha transformado para muchos municipios en una bola de nieve que no lo pueden frenar. Después otros municipios logran llegar a los sistemas de enterramiento sanitario y eventualmente recolección diferenciada, pero en definitiva es tapar la basura con tierra y generar capas de basura con capas de tierra, hasta que se terminan haciendo enormes montañas de tierra tapada por basura. Eso evita un poco el olor y la contaminación del aire, pero no así del suelo, de las napas y otros problemas que trae la disposición inadecuada de los residuos. Y existen algunos casos muy contados, muy acotados, que tienen recolección diferenciada y vertederos controlados. El problema viene que cuando se dan los primeros dos casos, ocurren lo que son los procesos de lixiviación, que básicamente lo que sucede es que cuando llueve, las lluvias esas son generalmente ácidas, pasan por la basura y terminan drenando todos esos líquidos que han sacado los extractos contaminados de los residuos y pasan a las napas subterráneas. La mayor cantidad de agua que existe en los territorios, salvo los mares, son aguas subterráneas. Entonces se producen estas contaminaciones que tienen que ver con la velocidad del drenado, con las características del suelo, de la profundidad de la que esté la napa, pero lo cierto es que una vez que se contaminó es muy difícil remediarlo, prácticamente inviable, entonces los costos ambientales son realmente graves, le exhiben metales pesados, compuestos orgánicos y hacen un daño permanente al residuo. Por eso es que siempre se buscan alternativas que lleven a lo que son la recuperación de los residuos. Actualmente existe un compromiso de la Organización de las Naciones Unidas de cumplir con una serie de objetivos del desarrollo sostenible. Son 17 objetivos, todos entrelazados o articulados entre sí, son cruzados unos con otros, que tienen que ver con cómo nos vamos a comprometer todos desde nuestras posiciones, disciplinas, profesiones o de donde estemos, para empezar a cumplir con un desarrollo sostenible. Entonces, nosotros particularmente en el CEBE, desde antes que se plantearan estos objetivos, ya nos encontrábamos en cierta forma cubiertos con esto, pero es importante que todos lo adoptemos y veamos cómo podemos contribuir desde nuestras casas, desde nuestra educación, donde estemos, a empezar a lograr objetivos. Hay otras metas, también muchas más metas que se cumplen, que se tratan de cumplir, que tienen que ver con esto, con ciudades y comunidades sostenibles, agua limpia y saneamiento, todo lo que es la producción y el crecimiento económico no contaminante. Así que bueno, nosotros trabajamos sobre este paraguas y todos nuestros proyectos buscan este tipo de sistemas de producción. Y todo esto nos lleva hacia un procedimiento o proceso de economía circular, algo que también hoy en día está muy marcado por la agenda actual y la necesidad de adecuarnos a esto, ¿no? Trabajar bajo el paraguas del reciclado. La economía lineal de extraer materia prima, producir y desechar el producto ha quedado totalmente desactualizado y exige una adecuación inmediata. Y en esto de la economía circular hay que entender que muchos comprenden la economía circular como volver a dar el mismo uso o el mismo reuso a un residuo en el mismo ciclo productivo. Nosotros entendemos que no necesariamente tiene que ser así. Mientras lo insertemos en un nuevo ciclo productivo, va a ser siempre valioso cualquier emprendimiento que apunte hacia la economía circular. Bueno, está clarísimo que tenemos que ir hacia allá, está clarísimo que el residuo puede ser considerado materia prima, que hay una enorme cantidad disponible que puede ser utilizado, y el sector de la construcción, por los volúmenes que utiliza y por las características de ser muy robusto a la hora de poder incorporar diferentes corrientes de residuos, se ha transformado en uno de los objetivos target de donde aplicar el reciclado, ¿no? Hay un enorme campo de oportunidades que debe ser aprovechado y ahí podemos desarrollarnos nosotros tanto en la actividad privada como en la actividad profesional dentro del Estado académico. Lo cierto es que hay oportunidades. El tema es que empiezan a surgir unos interrogantes que deben ser necesariamente respondidos, ¿no? Y tiene que ver, ¿todas las tecnologías de reciclado son viables? Cualquier cosa que nosotros
queramos reciclar, ¿lo podemos llevar adelante? ¿O hay que empezar a trabajar los proyectos estos bajo un rigor científico y un análisis que nos permita determinar si son viables o no? Entonces, cuando incursionen en este tipo de proyectos, es necesario que esto empiece a surgir. ¿Alcanza con la buena intención para cuidar el ambiente? Bueno, no siempre es así. Uno puede encontrar en Internet una enorme cantidad de experiencias. Nos ha sucedido a nosotros con desarrollos que iniciaron y en algunas etapas del proceso encontramos con que eh, una etapa del proceso, algún tipo de procedimiento para condicionamiento de residuos, lo que fuere, termina dañando más el ambiente o termina siendo más perjudicial que si desecháramos de una manera adecuada el residuo. Entonces, no alcanza la buena intención, sino que también hay que acompañar con alguna herramienta que nos permita determinar la viabilidad la viabilidad ambiental del proyecto. Ya lo vamos a ver un poquitito más a esto, porque es otro de los puntos a saber si lo que hacemos sirve o no. Porque incluso puede darnos, cerrarnos económicamente un proyecto, pero ambientalmente nos damos cuenta que, por ejemplo, condicionar un residuo por el lavado, tal vez gastamos más agua que lo que hubiéramos, o en términos ambientales, es más costoso el lavado del residuo que desecharlo adecuadamente. Otra de las preguntas que tenemos que hacer es si estamos dispuestos a usar la tecnología y convivir con ella, o la desarrollamos para otros. Y más particularmente nosotros que trabajamos con residuos para viviendas sociales, es decir, la desarrollamos para los sectores vulnerables de la sociedad, o a nosotros nos gustaría incorporar en nuestras propias viviendas los componentes que desarrollamos. Si decimos no, lo desarrollo para otros porque no me parece, que no me gusta estéticamente, es riesgoso o tiene algún conflicto interno de utilizarlo, bueno, probablemente la tecnología no sea viable. Tiene que despertarnos el propio interés para utilizarla de tal forma de garantizar que lo que hacemos es viable en términos generales, aptos. Y una de las preguntas más fuertes que podemos llegar a hacernos es, ¿somos responsables de las tecnologías que desarrollamos? Una vez que la liberamos al medio, ya sea a través de una patente, un paper, una publicación o divulgación, ¿tenemos algún grado de responsabilidad por la tecnología o la liberamos y ya la puede utilizar cualquiera bajo su propio riesgo? Y para nosotros que somos profesionales es sumamente importante esto, porque tal vez no nos corresponda, porque nosotros no obligamos a nadie a usar una tecnología, pero sí creo que tenemos cierto grado de responsabilidad a la hora de desarrollarla o implementarla. Miren, les cuento algunos ejemplos que son emblemáticos y son sumamente adecuados para contextualizar esto que les digo. En el año 84 hubo 45 familias de Córdoba que estaban en una villa de emergencia y con un programa de reinserción habitacional decidieron construir 45 viviendas en las afueras. Y lo hicieron con unos paneles que se llamaban de carbonilla, paneles hechos con algún residuo orgánico de un producto de calcinación que tenía un alto contenido de carbono. Y así les hicieron las viviendas y las trasladaron a la familia. Lo cierto es que con el tiempo empezaron a surgir problemas respiratorios de la piel. Entonces, cuando la gente empezó a notar esto, al cabo de un año o 2 años, empezaron los reclamos y el gobierno de la provincia de Córdoba decidió revocar las viviendas. Pero fíjense ahí ustedes, si hay de distintas profesiones, si consideran que una capa de revoque de este tipo, que es una barrera física de baja permeabilidad, porque lo cierto es que es muy permeable, puede realmente frenar el contaminante que sale de ahí de ese panel. Y lo cierto es que no. Pasaron muchos años más, miren, hasta el año 2001, cuando se veían los problemas de salud, que el Ceplocor intervino, hicieron un análisis y detectaron altos niveles de liberación de benceno y cloroformo hacia adentro de las viviendas. No habían sido frenadas con la barrera cementicia y eso es lógico. Cualquiera que tenga formación de química o física puede entender que esa barrera de cemento no alcanza a frenar la salida de los compuestos orgánicos volátiles. ¿En qué resultó? Que una vez que determinar los altos niveles de concentración y que los problemas de salud realmente eran debidos a los paneles de carbonilla, el gobierno decidió demoler esas viviendas y construirles otras. Quedaron 3 que la gente no dejó que las demolieran como prueba real de lo que estaba pasando y construyeron otras 42, 43 viviendas. Los problemas persistieron durante años, hubo muchos juicios en la provincia y la cuestión es que no solo el daño en la salud de las personas, sino que el Estado tuvo que construir las viviendas, demolerlas y volver a construirlas. Entonces hubo un gasto realmente muy grande para el Estado y sobre todo para las familias que además de las indemnizaciones
hasta el día de hoy sufre con las consecuencias de salud. Hoy no hay ninguna de las 45 familias originales viviendo en ese barrio, La Carbonilla, que existe el barrio. Lo cierto es que ningún funcionario fue responsable de este hecho de una gravedad extrema, a mi entender, ¿no? Eso son las cosas que quedan siempre en la nada y no hay responsabilidades por el uso de la tecnología. Otro caso de similares características es en el año 2015 hubo un desborde muy grande en el río Ceballos, Córdoba, a raíz de una lluvia poco frecuente, y en esa zona habían construido una ciclovía en las riberas del río, que era una zona de recreación, con una cancha de básquet, con algunos espacios de recreación en general. Cuando vino la corriente y levantó todo eso, porque fue realmente muy grande, muy importante, un desborde del río de una magnitud superior a las comunes, encontraron que en todos los bizcochos del cemento de la ciclovía, algún funcionario había tenido la idea de incorporar las pilas que estaban de desecho. Como no tenían dónde ponerlas, las pusieron en el cemento. Y fíjense que ya antes de que esto ocurriera, ya habían empezado a descomponerse, ya liberan los metales hacia nada más y nada menos que el cauce del río, porque al estar a la vera del río todo esto pasó a la zona de las escorrentías de agua. Entonces, esto lleva un enorme trabajo de tomar de nuevo todos esos residuos, eliminarlos y estabilizar las pilas de alguna manera. Lo cierto es que ningún funcionario se hizo responsable de esta aberración del uso de la tecnología de incorporar pilas al cemento pensando que se iban a estabilizar. Nuevamente hubo una irresponsabilidad en el uso de la tecnología que no fue para nada responsabilizadas en ninguno de los funcionarios. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿somos responsables o no de las tecnologías que desarrollamos? Y bueno, por supuesto que sí. Hay otros ejemplos yo busqué uno aquí que hay muy frecuente en Mendoza, que no, por supuesto no tiene la gravedad misma de este caso que yo les contaba. Este es un emprendimiento comercial que se ha puesto muy de moda en la ciudad de Mendoza, que son los cigabric, que son ladrillos que incorporan las colillas de cigarrillos. Bueno, entonces acá es donde es importante empezar a cruzar las disciplinas, no solo de la arquitectura o de la fabricación de un componente, sino de la química. Es necesario acompañar un desarrollo de esta característica que incorpora un residuo que tiene más de 7.000 compuestos contaminantes con los estudios de lixiviación que permitan determinar si el componente es apto o no es apto para el salud. Lo cierto es que la masa de colilla de cigarrillo que utiliza es muy baja, entre 1,5 y 3%. O sea que prácticamente no incide, pero lo cierto es que está ahí la colilla de cigarrillo. Y fíjense ustedes que hay también una estrategia comercial en llamarlo cigabric, cuando en realidad solamente incorpora un 1,5-3% de la masa del ladrillo con el residuo. O sea, no hay una solución real al problema de la colilla de cigarrillo, pero hay una estrategia comercial muy fuerte. Eso uno no le puede cuestionar, ya que, bueno, es la estrategia que utiliza el emprendedor. Lo cierto es que falta acompañar en esta instancia estudios de lixiviación que garanticen que esos compuestos nicotinoides no están saliendo a la superficie del componente constructivo y en cierta forma poniendo en riesgo la salud humana. Por eso yo no he incursionado mucho, no tengo muchos datos técnicos, no quiero arriesgar realmente un uso inadecuado de la tecnología, pero lo cierto es que no hay nada de rigor que acompañe esto. Se está utilizando para construir viviendas sociales, ya que un municipio ha adquirido la producción y fabrica y construye viviendas sociales con esta tecnología. Desconozco si hay alguna unidad académica detrás de esto, por eso no quiero aseverar que el emprendimiento está mal, pero sí o sí debe estar acompañado por alguien. Si está acompañado, bienvenido sea, y si no, sería bueno que pusieran el ojo en un estudio un poco más riguroso sobre el riesgo del componente. Fíjense, diferente es esto, que es un emprendimiento similar, que es el cigarrillo, que lo que hacen es, las colillas de cigarrillo les hacen un proceso extractivo, está involucrada la Universidad Nacional de Rosario, hacen un proceso extractivo, lixivian todo, recuperan el material orgánico y lo usan como aislante. Este ejemplo sí es un poco más riguroso en términos científicos de la inocuidad de un material para utilizarlo en la construcción. Después tenemos otros casos que son sumamente interesantes. La verdad que hay una casa construida entre la sierra con cubiertas de auto en los muros directamente. Está fabulosa, hay videos, el muchacho es emprendedor, véanlo en YouTube, está bárbaro, está en una montaña que del río, está excelente. Lo cierto es que quienes trabajamos con caucho entendemos que libera una enorme cantidad de compuestos orgánicos volátiles. El caucho tiene un montón de aditivos que con el tiempo se van descomponiendo. Esos compuestos orgánicos volátiles no son frenados por un revoque, bajo ningún punto de vista. Entonces es necesario que dentro de la vivienda se hagan estudios de determinación de la liberación de VOC que determinen la aptitud para ser utilizados por la gente, para que puedan vivir ahí. No hay nada que acompañe este tipo de estudios.
no quita que por ahí se hagan los estudios y haya aptitud y sea muy interesante. Lo cierto es que cuando pensamos en una tecnología, es muy necesario que pensemos integralmente la aptitud no solo mecánica, no solo tiene que resistir un muro, sino también ser inocuo para la salud cuando utilizamos este tipo de componentes. Otro último ejemplo que les muestro son las tecnologías de 3D construcciones que utilizan unos paneles con PET sumamente interesantes en cuanto a la parte técnica, pero lo cierto es que por la composición que tienen y la enorme carga de combustible no resisten los ensayos de comportamiento frente al fuego. Entonces van revocados, va todo muy bien, pero ante un evento, al caso de incendio, hay un riesgo muy grande que esto no sea apto para resistir lo que tiene que resistir cuando están sometidos a temperaturas altas. Por eso se están haciendo trabajos para tratar de mejorar esta situación. Lo cierto es que hoy es una tecnología que está, en cierta forma, con una luz amarilla porque no cumple un parámetro fundamental para ser utilizado en la construcción. Bueno, volviendo un poco al enfoque que tenemos que darle nosotros, estos casos eran para contextualizar que sí hay un problema cuando no usamos adecuadamente la tecnología y es de volver a la aptitud. Nosotros desarrollamos generalmente una metodología que nos sirve como guía, que tiene que ver con un análisis integral, desde que ingresa un residuo, que tomamos interés en un residuo, hasta que llegamos a un componente en el cual tratamos de certificar el CAT. El CAT es el certificado de aptitud técnica que otorga la Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación. Y es la que te habilita a cualquier componente de esto a ser utilizado en la construcción y puede un profesional firmante garantizar que ese componente es apto para un determinado uso y con un alcance que lo determina la Secretaría de Vivienda y Hábitat o el ente regulador de esta tecnología que forman todas partes del campo regulado. Lamentablemente entramos en un conflicto porque los municipios son autónomos y no están obligados a pedir el CAT, pero el hecho de tramitar el CAT garantiza una validez nacional para que la tecnología sí es apta. Ahí entramos en conflicto autonomía municipal con legislación nacional. Y no hay nada que diga que todo debe ser desarrollado con rigor científico o rigor técnico, por lo menos. Bueno, nosotros sí lo tomamos como base y partimos de un residuo, hacemos un desarrollo del material en probetas que nos permiten empezar a identificar cómo se va a comportar, seguimos con la caracterización del material, en función de eso vemos qué se puede desarrollar, qué componente podría desarrollarse, caracterizamos el componente para la obtención del CAD. En términos generales, ¿qué contempla cada uno de estos? Bueno, la caracterización del residuo está asignada un poco por entender qué cantidad de logística tenemos. Si es poco el residuo, no merece ni siquiera la pena un desarrollo por los costos que tiene. Son realmente procesos muy largos de obtener el CAD. Entonces tiene que haber una cantidad suficiente y una logística para poder conseguirlo que no impacte mucho, por ejemplo, en el transporte. Después hacemos una caracterización física, química, mecánica, vemos la normativa de gestión y el manejo para ver si es un residuo que podríamos trabajar o no. Caso de bidones hidroquímicos, no hay forma que uno pueda incorporarlo porque es un residuo peligroso que no puede ingresar en las normas de gestión y manejo. Y después la necesidad de acondicionamiento para poder transformarlo en un material apto. Hay muchísimo sobre esto está puesto en líneas generales. Una vez que caracterizamos el residuo, empezamos un desarrollo de un material que comprende la búsqueda de matrices, si son cementicias, son poliméricas, estudiamos granulometrías, dosificaciones entre residuos y ligantes, proceso de conformación, ya sea extrusión, colado, prensado, miles de formas que buscamos y el uso de aditivos que nos permite llegar a un material. Por lo menos tener un material de base para ver cómo lo vamos a utilizar. Ese material luego lo sometemos a ensayos de caracterización física, mecánica y de trabajabilidad, todo tipo de análisis multidisciplinar, como les decía, para ver qué podemos proponer. Una vez que trabajamos un poco con ese material, viene el desarrollo de un componente. Entonces, en base a lo que vimos del material, vemos si se puede utilizar para vivienda, va a ser mejor usarlo para mobiliario urbano, que va a estar al aire libre, no va a tener problemas, espacios comunitarios, interior o exterior, vemos si es un componente constructivo para muro, techo, piso, panelería, puede ser un aditivo, un agregado, qué uso le vamos a dar dentro de la construcción que nos permita algo más o menos viable. Ahí parten los diseños morfológicos, formas, tamaños, espesores, la mejor forma de explotar esas propiedades que nosotros vimos y empezamos ya un trabajo muy exhaustivo de estudiar la normativa de aplicación. Hay normas para tablero, normas para componentes, normas para todo tipo de uso. El uso vial es un uso que siempre nos consultan, pero todo que es uso vial está bajo norma de vialidad nacional, o sea que no todo el reciclado se puede incorporar en el uso vial porque está todo normado. Entonces, es campo regulado, tanto la construcción como la vialidad, por eso hay que ser muy cuidadosos cuando nosotros desarrollamos algo.
Quedó, Después, van sí, 25, por las dudas. listo, está perfecto, gracias, vamos bien, vamos bien. La caracterización del componente o sistema. Bueno, esto comprende una caracterización física, se analiza el comportamiento acústico y térmico, que también están bajo normativa hoy, todo eso se exige en la Secretaría de Vivienda y Hábitat. Hacemos un análisis químico para ver si contamina, si hay resistencia al fuego, cómo lo podemos mejorar, si hace falta aditivos. Mecánico, se analiza resistencia a la compresión, a la flexión, al impacto duro, blando, y todo tipo de ensayos dependiendo del uso, resistencia a la abrasión, resistencia a hinchamiento, absorción de agua, trabajabilidad, todo tipo de ensayos que se le ocurran, hay cientos de ensayos que se utilizan para determinar la viabilidad. Después se analiza la normativa de gestión y manejo para ver si lo vamos a poder trabajar sin problema. Y viene un punto muy sensible que es el estudio de costos de producción. Se hace un estudio de infraestructura, materias primas, equipamiento, mano de obra, energía y transporte para ver si vamos a poder transferirlo. Y va a ser a una ONG, a una cooperativa o una empresa por el grado de inversión que se requiere. El tema es que desafortunadamente cuando trabajamos con el reciclado, todos los estudios de costo nos dan en la balanza desfavorecida. Todo lo que se haga con reciclado es más caro que si utilizamos materiales vírgenes. Es lamentable, pero es así. Hoy en día el reciclado está un poco condenado o limitado por eso, porque el acondicionamiento ya tiene un costo extra y pasa a competir siempre con otro tipo de producto, otras características, y cuando hacemos el estudio de costo nos da un poco más alto. Hay mil formas de minimizar estos riesgos, estos efectos, estas desventajas, que tienen que ver con otras formas de incentivo, un cambio en la legislación que de a poco se va dando y permite darle sostenibilidad económica. Y todo eso, bueno, nos lleva finalmente a tramitar el CAT, que es la validez nacional, un certificado de actitud técnica. Este exige una caracterización bajo normativa, las normas IRO, las IRSO o sus equivalentes internacionales. Es todo un estudio que se hace, se presenta un expediente con todo un estudio de ensayos físicos, mecánicos, de trabajabilidad, comportamiento hidrotérmico, comportamiento frente al fuego, todo dependiendo del uso. Si va a ser un componente, un sistema constructivo, un agregado tiene otras características de tamaño, forma, granulometría, índice, finura, etcétera, o como un binder, que va a ser un material que tiene que tener ciertas características. O sea, dependiendo de qué vamos a usar, el CAT está definido con cuáles son los ensayos que se le exigen a cada uno de los usos propuestos. Entonces hay una lista, no solo de los usos, sino de los laboratorios que pueden hacer los ensayos para presentar esta certificación. Y este tipo de tramitaciones requiere un montaje, un prototipo que se evalúa de un invierno a otro. Se tiene que pasar 2 inviernos para determinar si el componente constructivo sobrevivió a estos inviernos. Hay ensayos de envejecimiento acelerado que son muy aptos también para determinar este comportamiento. Bueno, todo esto hace a la viabilidad técnica de un determinado material. Después entramos con otros enfoques, que son los enfoques ambientales, que existen herramientas como son el análisis ciclo-vida, la huella hídrica y la huella de carbono, y la evaluación de viabilidad, que nos permiten determinar esto, si al final, en la balanza ambiental, el producto es conveniente o no es conveniente. Y entran a jugar factores como el transporte, con el uso de la energía para el acondicionamiento, el uso de aditivos, muchas cosas que nos dan al final un resultado, si es viable o no. Acá entra mucho la subjetividad, ¿no? Porque los ensayos de análisis ciclo de vida son ciertamente sesgados subjetivos. Lo cierto, lo mejor es analizarlo rigurosamente para extraer las mejores conclusiones. Después viene la aceptabilidad social, que tiene que ver con, muchas veces, como es un residuo, hay una creencia que no tiene las mismas características técnicas. Los sectores sociales dicen, bueno, pero ¿por qué nos van a hacer nosotros viviendo con residuos? Entonces hay que buscar aceptación comunitaria, espacios participativos y que sobre todo las familias destinatarias generalmente participen en los procesos de producción a través del emprendimiento de economía circular que nos ayuden a apropiarse de la tecnología. Y después, bueno, lo que comentaba, económicamente sostenible, el punto más difícil de lograr, los costos de producción son elevados. Lo cierto es que hay ventajas porque hay muchos proyectos de I+D que los apoyan, hay incentivos, hay leyes que están trabajando para lograr los incentivos que permitan una producción más sostenible en términos económicos, programas de responsabilidad social empresaria y subsidios. Todo esto está en vías de consolidarse, los proyectos de sostenibilidad económica, pero lo cierto es que hoy es una situación que puede cambiar de acá a 10 años notablemente, donde ya sí sean económicamente sostenibles. Bueno, eso un poquitito en cuanto a la metodología que yo quería transmitirle, que es importante que le empiecen a como a internalizar a aquellos que trabajan con
quieren trabajar con tecnologías de reciclado. Bueno, todo esto nos lleva a la arquitectura sustentable que les contaba, ¿no? Empezar a usar el reciclado, los objetivos de los ODS, arquitectura bioclimática y el etiquetado ecológico. Todas herramientas que nos van a ayudar en cierta forma o ayudan a los profesionales de la construcción a tener técnicas más viables de producción. Bueno, yo le dije que le iba a contar algunos ejemplos del CEBE, los más simbólicos, los más icónicos que hemos tenido, y son estos que están acá. Hay otros que han quedado en el camino, varios de estos también están en etapa de desarrollo, hay muchos que no cuento, pero lo cierto es que entre los 4 primeros tenemos los más importantes, son ladrillos PET, tejas de caucho, agregados de plástico de RAE, que son residuos para aparatos eléctricos y electrónicos, perfiles con polietileno y PET reciclado, paneles con envoltorios y resina, paneles lignocelulósicos ligados con biomicelio, adiciones al cemento y composite de residuos lignocelulósicos. Bueno, esta es la tecnología que más impacto ha tenido en el CEBE, que es la fabricación de ladrillos con PET recuperado. En sí el desarrollo no es algo súper difícil de hacer o que ha tenido enormes hitos en la ciencia, sino que es una tecnología muy sencilla y eso ha sido el secreto del impacto que tiene, ¿no? A partir del PET triturado, que son las botellas por consumo, sin ningún tratamiento previo, porque esto llevaría un enorme costo energético, ambiental y económico, tal cual están, se trituran con un molino triturador común disponible en el mercado y con cemento y arena como agregado se logra con un equipamiento muy sencillo que es una mezcladora, lo que se hace con agua, sin ningún tipo de aditivos, se utiliza una ponedora de bloques en el cual se cambia el molde de bloque por ladrillo. También se pueden fabricar bloques de techo, bloques de pared, pero el producto más difundido es el ladrillo y se obtienen este tipo de componentes constructivos. En Mendoza hay una fábrica que está en Junín, de gestión municipal, que tiene una producción de 10.000 ladrillos mensuales aproximados por mes y tiene la certificación ISO 9001. O sea, fíjense el impacto del proyecto, ¿no? Son destinados a la construcción de viviendas para familias vulnerables a través de la propia cooperativa impulsada por el municipio que las construye. Ya hay más de 5 casas construidas, salones de usos múltiples, aulas de escuela. Junín de Mendoza es un ejemplo de gestión de residuos para fabricar materiales de construcción. Uno de ellos es la tecnología transferida por el CEBE para fabricar ladrillos PET. Esta tecnología, fíjense aquí hay ejemplos de ladrillos, bloques de muro, bloques de techo, placas premoldeadas. Tiene muy buenas características físicas y mecánicas. La mayor desventaja es una menor resistencia a la compresión que el ladrillo tradicional, por ejemplo, pero casi todo lo hace apto para ser utilizado en función no cortante. Obtuvo el certificado de actitud técnica en 2006, hay una patente de invención. Tienen ventajas con respecto a los tradicionales que tienen mucha mejor aislación térmica. Fíjense un coeficiente de 0,15-0,75. No es directa la relación, pero se puede decir en modo general que una pared de la mitad del espesor del ladrillo PET tiene el mismo comportamiento que una del doble de ladrillo de barro cocido. Esta tecnología ha sido exitosamente transferida a cooperativas, ONGs, municipios, gobiernos municipales, provinciales. Recientemente se transfirió al IPB de Santiago del Estero, a organismos nacionales, ha sido transferida también, y a micropymes en distintos municipios y localidades del país. Bueno, otra tecnología que ha tenido un enorme impacto, actualmente lo tiene, es la fabricación de un sistema de cubierta en base a caucho reciclado proveniente de neumáticos fuera de uso y polietileno. El sistema es de tejas, tiene un proceso de conformación a través de extrusión. El caucho triturado junto con el polietileno reciclado se ingresan a una extrusora a diferentes gradientes de temperatura y se logra luego por un proceso conformado por presión en un molde de estas características una teja. Esta teja después tiene un sistema de tratamiento final donde se cortan las rebarbas y se hace un enfriamiento controlado para evitar la fuerza de tensión interna, pero se logra una tecnología de este tipo con una teja de esta forma. Las características son realmente muy interesantes. La gran mayoría de los ensayos de caracterización han cumplido satisfactoriamente, lo que lo hace un componente técnicamente apto. No vamos a entrar a todo, pero son todos ensayos normalizados que han dado resultados satisfactorios. Y dentro de las ventajas
se destaca, bueno, obtuvo el certificado de aptitud técnica en el año 2018. Aquí pueden ver el CEBE, este es uno de los prototipos que yo les comentaba, tiene el techo, que se modificó el techo original para hacer el techo este hecho con caucho. Este es una de las viviendas sociales que se utiliza como una oficina. Obtuvo una patente en el año 2020 y una de las grandes ventajas que tiene es una resistencia infinita al impacto duro, que es uno de los grandes problemas que tiene la teja francesa, que en los eventos de granizo tiene muchas roturas en distintas zonas del techo, que tiene un costo asociado muy grande para cambiarlo. Entonces, bueno, esta no tiene ese inconveniente, por lo cual es un producto competitivo con respecto a su similar tradicional. Y recientemente, en el año 2021, obtuvo un premio, el Recycle Award, un premio internacional al mejor producto reciclado derivado de los neumáticos. Este desarrollo se hizo en el marco de una tesis doctoral en Ingeniería en Medición de Materiales que ya fue finalizada. Bueno, otro proyecto que está en marcha, que es también muy interesante, es la fabricación de agregados en base a plásticos de RAE, residuos para aparatos eléctricos y electrónicos. Este se transformó en un problema mundial de muy difícil tratamiento, el de los RAE, ya que cuesta mucho que entren al circuito formal de reciclado. Generalmente los aparatos eléctricos y electrónicos, tanto televisores como lavarropas, heladeras o pequeños productos electrónicos, terminan tirados. Es muy difícil que se los lleven los recuperadores porque no se los paga nadie, a diferencia de una botella de vidrio, de cartón que lo pagan. Nadie paga por el RAE, o sea que no se lo lleven nadie, y quedan los microbasurales con cursos de agua de este tipo. Con el problema gravísimo que tiene de la lixiviación de metales pesados y algunos compuestos orgánicos que contaminan los cursos de agua. Entonces, bueno, indagando un poco, empezamos a buscar la posibilidad de utilizarlo como agregado en una característica similar a los ladrillos de PET, que estaba muy difundida, y encontramos con que esto se utiliza mucho, no solo en Argentina, sino en el mundo. Se tritura el plástico RAE. Vale decir que hay un gran circuito reciclado en el mundo, sobre todo no en Argentina, que les da un buen tratamiento. Hay un destino todo para los metales a través de la minería urbana, las plaquetas también tienen comercio, los cables, pero lo que no consigue un destino de valorización son los plásticos, los RAE, porque está conformado por una gran variedad de polímeros de diferentes características, diferentes puntos de fusión y algunos aditivos que hacen que no pueda ser sometido a un proceso de destrucción, porque mientras uno no fundió, el otro ya descompone. Entonces se hacen unas mezclas, unos sancochos imposibles de destruir. Por lo tanto, el plástico RAE no tiene valor comercial. Entonces que empezaron a aparecer muchos ejemplos del uso como agregado mortero. Cualquier agregado plástico reciclado que funcionaba bien, empezaron a agregar plástico RAE. El plástico está constituido principalmente por acrilonitrilo-butireno, que es el ABS, y el poliestireno de alto impacto, y mezclas de ellos. Físicamente y mecánicamente está bárbaro, el residuo está muy bueno, lo agregaban al hormigón y le daban muy buenas propiedades mecánicas para el hormigón. Lo que ocurrió cuando empezamos a estudiar esto, encontramos que existe una degradación fotooxidativa de los retardantes de llama. Los retardantes de llama se ponen para evitar los incendios y el fuego en cualquiera de estos componentes electrónicos. Es una regla, una norma que obliga el uso de los retardantes de llama. Los que se han utilizado mayormente son los BFR de la familia de los bifenilos polibromados, o los fenilos en general bromados. Son mundialmente difundidos. El tema es que se empezó a encontrar que tienen cierto grado de contaminación y se está evitando su uso. No son peligrosos porque estamos todos tocando la computadora y no nos hace nada. El tema es que expuestos al sol, cierta forma traen problemas. ¿Qué es lo que ocurre acá? Hay una degradación fotooxidativa y le dan una coloración amarillenta que tiene que ver con la misma coloración que ocurre en los monitores. Cuando uno ve pasa el tiempo y en vez de ser blanco es amarillo. Además de degradar polímeros, se degradan los retardantes llama. Eso se transforma en un polvito que sale a la superficie y eso sí es riesgoso para la salud humana, que es lo que no estaban detectando quienes usaban la tecnología sin haber dado una mirada química del problema que podía estar causando. Nosotros detectando esto, empezamos a análisis de lixiviación y vimos que en el medio básico del cemento, en vez de estabilizar al componente, lo desestabiliza por las funciones químicas que tiene, que son generalmente hidroxilos que son ionizables. Entonces, en el medio acuoso del cemento, que es un medio básico, los componentes, en vez de quedar atrapados, salían a la superficie y cuando les da el sol se descomponen. Y es lo que ocurre con el uso de la construcción. Y esa tecnología usada así es riesgosa. Entendiendo esto, buscamos una forma de estabilizarlo. Y fue así que desarrollamos un agregado por estrategia Corcel, lo que implica el uso de una partícula de RAE recubierta con diferentes capas de cemento con aditivos.
La primera capa tiene más aditivo estabilizante, la segunda menos y la tercera casi nada. Y con todo eso se obtiene un agregado de esta característica que tiene muy buenas propiedades de esfericidad, robustez, rigidez y todo lo que se le pide a un agregado para ser utilizado en el cemento, con la ventaja de que mostró una estabilización completa tanto de metales como de retardantes de llama, que existen en baja proporción, no es que sean en grandes proporciones, el tema es que si no se usan adecuadamente están presentes y salen. Ahora, cuando se estabilizan, como se demostró, pasa a ser un componente muy interesante para el uso en la construcción. Se han hecho todos los análisis, se están haciendo actualmente compuestos orgánicos volátiles y por ahora ha mostrado una estabilización completa. Se han utilizado ya para la construcción de prototipos, hay una solicitud de patente de invención y se están llevando a cabo los ensayos para la tramitación del cambio. Como características son muy interesantes físicamente, más incluso que los ladrillos de PET. Se han hecho ladrillos, bloques y placas con una muy buena resistencia en general a los requerimientos mecánicos. Y este proyecto está dentro del marco de una tesis doctoral de la diseñadora Melina Gómez, que se está haciendo en el INFAP, en San Luis. Y el doctorado es en la Universidad Nacional, de la Universidad Tecnológica Nacional, en la Facultad Regional Córdoba. Hay también una beca de postdoctoral asociada a este proyecto. Bueno, otro de los casos interesantes es un perfil de aberturas para viviendas, para aberturas económicas, hecho con extrusión a partir de PET reciclado y polietileno reciclado. Son un sistema de perfilería muy sencillo. Hoy en día se han puesto muy de moda las aberturas de PVC, lo que pasa es que son extremadamente costosas y tienen muy buenas propiedades, pero tienen un costo elevado. Estas, para viviendas sociales, han mostrado muy buenas propiedades y pueden ser fabricadas en emprendimientos que tienen maquinaria muy similar a la carpintería. Entonces se hacen los perfiles, se les proveen a una cooperativa, se está trabajando en eso. Hay una tesis doctoral finalizada del arquitecto Julián González Garia en materiales en la UTN, y la beca postdoctoral comprende la transferencia de esta tecnología a una cooperativa para que fabrique con los perfiles las aberturas. Fíjense cómo ahora, a partir de material desarrollado en CONICET, se incorpora una cooperativa que fabrique en una tecnología similar o un uso similar a una carpintería vivienda económica. Esto está en etapa de transferencia, pero tiene mucho éxito para poder, muy buenas perspectivas a futuro. Otro ejemplo también brevemente que tiene un gran interés para nosotros es el desarrollo de paneles multicapa con propiedades aislantes a partir de residuos lignocelulósicos, particularmente cartón, el que mejor resultados da, ligados con micelio de hongos. Entonces los micelios se inoculan en las mezclas del lignocelulósico y dentro de una matriz o de un contenedor, una especie de encofrado, se permite el crecimiento del hongo hasta que se consume el sustrato, muere el hongo y queda la estructura final, que es autoexportable, tiene buena resistencia y muy buenas propiedades aislantes. Si bien existen muchos ejemplos en el mundo y se comercializan, no lo hacen así con residuos provenientes del reciclado, como pueden ser los cartones de huevo o los cartones de caja. Esto está en el marco de una tesis doctoral de la arquitecta Natalia Fernández. Bueno, como conclusiones generales, hemos encontrado que los materiales y los componentes fabricados con materiales reciclados tienen muy buenas propiedades técnicas y en muchos casos similares o mejores a los materiales tradicionales. O sea que es muy posible el uso siempre y cuando sean tecnologías desarrolladas de la forma que les comentaba. La viabilidad ambiental tiene que ser siempre acompañada con un análisis ciclo de vida, pero por lo general nos dan los resultados que al utilizar materiales de desecho y revalorizándolo, los análisis de factibilidad ambiental son muy positivos y es posible el reciclado en escala. O sea que no hemos encontrado grandes inconvenientes en la viabilidad ambiental, salvo que haya que acondicionar el residuo, pero eso salta a la vista al principio. Si pasó esa etapa y el residuo puede ser utilizado sin grandes tecnologías de acondicionamiento, la tecnología va a ser viable ambientalmente. El gran problema viene dado por la factibilidad económica. Los generalmente son más costosos que los tradicionales. Por lo tanto, es necesario promover leyes, regulaciones que incentiven la actividad y que garanticen la sostenibilidad de los emprendimientos que agregan valor al residuo. Para esto hace falta llegar con un mensaje claro a los formadores de leyes, para que haya incentivos al reciclaje, incentivos en general o retornos a través de los programas, como puede ser la ley de envase.
todo tipo de actividad que involucra reciclado debería ser de cierta forma subsidiada o acompañada económicamente para que sea viable. Pero bueno, eso es un camino largo de transitar. Creemos que todos somos responsables de formar una opinión y llegar con nuestro mensaje para que las tecnologías puedan llevarse adelante. Así que bueno, muchas gracias para todos. Y bueno, mi correo electrónico está ahí por cualquier duda, por cualquier inquietud que haya, podemos seguir conversando posteriormente. Así que si tienen preguntas, bienvenidos. Bien, muchas gracias, Jero, por tu presentación. ¿Quién quiere preguntar? ¿Tiene alguna pregunta? Yo, Jerónimo, Cecilia es mi nombre. Quería consultarte si los NFU, los neumáticos fuera de uso, tienen una granulometría especial, si es que sabes, y si fueron o si son triturados en el mismo lugar antes de adquirirlos. No sé si se entiende lo que te pregunto. Sí, se entiende perfectamente. Mira, Cecilia, Okay. cuando nosotros empezamos el proyecto, lo empezamos comprando caucho reciclado. Hay empresas que lo comercializan. El tema es que la única fábrica grande que había hasta hace un tiempo era Regomax, que estaba en el predio del SAMSE. Y ellos lo comercializaban para canchas de fútbol sintético y algunos otros usos. La máquina trituradora es muy costosa, ese es uno de los problemas que hay. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Una tecnología que se desarrolla en Catamarca está utilizando el caucho de Buenos Aires. Entonces, hay un costo logístico que te hace difícil llevarla adelante. Lo importante sería que en cada provincia hubiera una fábrica una fábrica de reciclado caucho o caucho reciclado que consumiera los mismos neumáticos de su localidad para no tener que trasladarlo. Esas máquinas son costosas, pero ya van incrementando en cantidad. En Córdoba ya hay una, por ejemplo. Lo que nosotros nos encontramos es que uno en el desarrollo estudia la granulometría. Estudiamos 3 granulometrías diferentes, de 1 milímetro, 3 milímetros y 8 milímetros. Encontramos que la mejor era la de 3 milímetros para alimentar la extrusora. Lo que pasa muchas veces es que el caucho que te provee una máquina, una fábrica de reciclado, no se adecua a tus necesidades de una materia prima. Por eso uno tiene que desarrollar una tecnología suficientemente robusta para permitir variaciones en el material que tendría el proveedor. El caucho de neumático fuera de uso varía mucho de un neumático a otro. No es lo mismo un neumático de camión que un neumático de tractor, que un neumático de las máquinas arriba de la montaña en la minería, que un vehículo común, una moto. Incluso nos pasó que una vez nos llegaron una partida de 300 kilos que era plástico de alfombra de autos, triturado. Entonces, eso era un caucho esponjoso y sin ningún tipo de consistencia que se nos degradaba y nos largaba una enorme cantidad de humo de expulsora. Entonces, cuesta mucho, algunas veces, obtener homogeneidad en el residuo que te provee como materia prima. Nos ha costado bastante, entonces hay que establecer previamente acuerdos con las empresas recicladoras para que te provean un caucho que venga de neumáticos radiales, por ejemplo, o de camiones, pero vos ajustás un poco, pero que te sea constante en el tiempo. Porque es tan variado el caucho, el grado de descomposición de los materiales caucho. Vos dejas una cubierta 10 años al sol y cuando volvés se ha degradado porque el caucho no es natural. El caucho natural creo que es el 5, 10%. El resto son cauchos sintéticos, con aditivos, con mayor dureza, menor dureza, varía muchísimo. Entonces cuesta mucho lograr homogeneidad. Por suerte nosotros en este caso nos independizamos porque el caucho es un material de carga, en este caso, y el polietileno el actúa como una matriz ligante. Entonces el caucho queda y le produce ciertas propiedades. De hecho, el caucho no funde, sí se ablanda, tiene un punto de ablandamiento. Entonces lo que está ocurriendo ahí es que el polietileno se funde y actúa como una matriz ligante, como la resina reciclada que le da la estructura a la teja. Y el caucho lo que le hace es generar cierta flexibilidad que, bueno, por sus características propias, ese es el aporte que tiene el caucho al material, es darle flexibilidad. Pero en cierta forma actúa como material de carga. Y bueno, en este sentido nos ocurrió con el plástico de RAE, lo mismo. Una vez compramos una partida de plástico RAE, que en vez de venir ABS y HIPS, que es poliestireno, vino residuos de CD triturado, que es policarbonato. Entonces teníamos 200 kilos de policarbonato, pero no es lo mismo hacer un desarrollo que hicimos nosotros con
grandes cantidades de ABS, de poliestireno de alto impacto, que te venga policarbonato que tiene otras características físicas y químicas. Entonces es necesario que cuando venga algo de materia prima reciclado haya acuerdos previos, porque si no te cuesta mucho mantener un proceso medianamente sostenible para una calidad homogénea. Y después está ligado al CAT, ¿no? El CAT responde, por ejemplo, a lo que vos utilizaste originalmente. Porque el CAT del ladrillo PET está aprobado para una determinada granulometría, con una determinada dosificación de cemento, arena y PET, y vos no te podés mover de ahí. Por ejemplo, no podés agregarle otro plástico, porque el CAT ya no tiene validez. El CAT es para PET, en tal granulometría y tal dosificación. Una Entonces, consulta ahí, permiso. ¿Cuál Perfecto, es la gracias. granulometría del PET, ¿de cuál? del que recién había mencionado? Está alrededor de los 4 milímetros, 4 o 5 Bien. milímetros más o menos. Ujú. Gracias. Entra en un compromiso porque mientras vos más trituras, más costo energético tenés. Mientras menos trituras, las propiedades varían. Entonces, lo ideal sería utilizar polvo de PET, por lo más finito posible, pero llevar el triturado de una botella a una granulometría de 1 o 2 milímetros tiene un costo energético y en afilado de cuchillas altísimo. Entonces se te disparan los costos. Lo que buscas es más o menos un equilibrio en hasta cuánto podés triturar sin que te impacte mucho en el costo, pero que te dé propiedades más o menos adecuadas para el material que vas a utilizar. Ese es todo el compromiso que uno hace durante el desarrollo, ¿no? Ver cómo condiciona un costo medianamente bajo, pero que las propiedades se mantengan, porque por ahí hay una relación directa entre la granulometría del material y la resistencia que tiene. Ahora, no es todo resistencia, es costo también, costo para llevar a esa materia prima a una condición para ser utilizada. Por eso son tan largos los desarrollos y hay tanto en juego. Hace un tiempo hubo un emprendimiento en Mendoza que había unos chicos que trabajaban con todo tipo de plástico mezclado, ¿no? Y sacaban un ladrillo que estaba bárbaro, y creo que intervino la UTN de Mendoza. Y estaba bárbaro la resistencia y tenía 10 megapascales de resistencia, era una locura. Pero usaban un superplastificante Zika. Entonces, cuando vos vas a ver los costos y tenés que hacer 10.000 ladrillos agregando superplastificante de Zika para lograr esta resistencia, y cada ladrillo te cuesta 500 pesos. Entonces, hay que buscar una relación entre la propiedad que uno desarrolla y el costo para desarrollarla. Por eso no es tan sencillo. En escala de laboratorio, todo va muy bien, buena resistencia, muy buen material, está todo bárbaro. Le puedes poner los aditivos que quieras o acondicionar todo lo que quieras. Ahora, cuando tenés que acondicionar 10 toneladas de residuos, con una escala chica te hablo para un material de construcción, 10 toneladas poquito. Pero cuando hay que acondicionar 10 toneladas de algo, agregándole aditivos, triturándolo, lavándolo, y bueno, ahí hay que ver la maquinaria, el costo, el residuo, el ambiente. Así que es un juego bastante riguroso pasar de una escala laboratoria a una escala de fabricación mayor. Incluso los costos juegan, ¿no? Trasladar plástico, por ejemplo, de una provincia a otra, cuando el plástico tiene una densidad tan baja, los costos se te disparan enormemente. Y entre el juego también el análisis ciclo de vida, es decir, bueno, cuánto cuesta trasladar plástico. O sea que todo tiene un análisis de viabilidad. Por eso, hoy el objetivo mío era que pudiera ver eso, ¿no? Que cuando vean un proyecto de reciclaje, el que lo quiera hacer como un emprendimiento o lo que sea, analice todas las variables para que no llegue después de un desarrollo a darse cuenta que trasladar un material de una provincia a otra está prohibido por una ley, por ejemplo. Que ha pasado, ¿no? De un desarrollo de usar un reciclado A con un reciclado B para formar un producto, pero no tener en cuenta que el paso fronterizo no permite el uso del traslado de un material que está prohibido por legislación interprovincial. Entonces estaba bárbaro un proyecto que me tocó analizar una vez, pero lo cierto es que había que cruzar 2 pasos fronterizos provinciales. Es decir, legalmente no se puede hacer, y por más que fue una tesis doctoral, por ejemplo. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, yo quería hacer una consulta con respecto a las tejas de caucho. ¿Qué hay respecto de la durabilidad? ¿Tienen un tiempo y después hay que reemplazarla? No, el inconveniente más grande que tendrían es el plástico. El polietileno es expuesto al ambiente, ¿no? Pero hemos hecho todos los ensayos de envejecimiento acelerado y han dado que no cambian, no varían
las propiedades. Y de hecho, el prototipo que tenemos en SEBE, que es lo que te permite realmente evaluar, ya lleva más de 5 años y no ha tenido ningún tipo de deterioro el componente constructivo ahora. Puede tener un mínimo daño en la superficie, pero lo cierto es que ese es un material composite, en el cual el caucho aparentemente está actuando como protector del PET que está trabajando en la superficie. O sea, no es 100% la superficie PET, sino que es una mezcla de PET con caucho. El caucho no sufre deterioro superficial. Por lo menos en 5 años no ha habido ningún tipo de deterioro. Y una de las cosas que nos preocupaba a nosotros tiene que ver con que ustedes vieron que cuando una paloma pasa y defeca, si uno tiene una camisa blanca, defeca negro, y si uno tiene una camisa negra, defeca blanca. Uno siempre le deja de acá que la paloma se acomoda la ropa que le cae. Y nosotros pensábamos que al haber muchas plantas en el SEBE, la caca de paloma que existía iba a terminar manchando mucho las tejas. Y al principio sí veíamos los excrementos de paloma blanco y tenían bastante incidencia, pero la lluvia las lava. Entonces, cada vez que llueve, los techos quedan negros nuevos, o sea que la capa de paloma, que tiene una capacidad muy fuerte de deteriorar la superficie y modificar los pigmentos, no les ha hecho absolutamente nada, o sea que con una lavada quedan de nuevo negras. Y de todas maneras, la etapa siguiente a la teja, por ejemplo, ahora comprende la etapa postdoctoral de la que lo llevo adelante, el agregado de colores, el pigmento para que sean blancas, rojas o a pedido del cliente, ¿no? Verdes, hay distintas variedades que están haciendo con óxidos o con algunos otros aditivos de bajo costo para modificar el color de las tejas. Y por ahora están funcionando muy bien. Con respecto a la temperatura, no adquieren una temperatura muy alta que transmiten a las viviendas y digamos, pierden confort la vivienda por la temperatura tan alta. No, porque de hecho, si bien la teja es negra, el material es aislante. Entonces se han hecho estudios de comportamiento hidrotérmico, sobre todo solicitados por el CAR, ¿no? Esa fue una de las primeras preguntas que hicieron los técnicos del CAR. ¿Qué va a pasar con la temperatura? Pero sí, lo cierto es que es negro, pero no es una chapa negra que tenga un fuerte poder conductor, sino que es negra la superficie, pero el material es aislante, porque es plástico y caucho. Entonces tiene un comportamiento muy similar a un techo con chapa. Por ejemplo, con una aislación. Se usa con aislante y no transmite nada. Incluso mejor comportamiento que las chapas tienen. Perdón, muy similar a las tejas francesas. Tiene mejor comportamiento que la chapa. Y de todas formas se pone siempre un aislante, ¿no? En todo va una capa aislante. Pero no hay incidencia del color. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahí yo te iba a hacer una pregunta, Jero, porque ahí justo en el INFAP están desarrollando junto con esta facultad, habían empezado a estudiar, viste que a los concretos se les echa unos pellets que le cambian las propiedades. Usted, capaz Ricardo me sabe mejor de ese tema, le cambian las propiedades de los concretos de dilatación, una cosa así, en vez de ponerle la malla metálica, la malla de hierro. Entonces le meten unos pellets que se podría reciclar también, un pellet para ese uso, ¿no es cierto? Sí, de hecho el agregado, en concreto, el agregado de plástico puede ser utilizado como material de carga o como fibra de refuerzo. En este caso se usa como fibra de refuerzo para evitar el agrietamiento, para evitar las microfisuras que terminan derivando en mayores fisuras y un deterioro, sobre todo en las superficies de mampostería exterior. En vez de utilizarse la malla, el entramado que da más resistencia, después el plástico, ya no se utiliza más el metálico, se utiliza la malla plástica, se utiliza también los pelos, cualquier tipo de fibra de varios espesores. Hay muchísimos estudios sobre eso, ¿no? Incluso sobre materiales plásticos utilizados como fibra de refuerzo, hay infinidad de trabajos hechos. Fibra de PET, fibra de polietileno, fibra de polipropileno, hay mucho en literatura ya hecho de fibra de refuerzo. Así que habría que ver qué beta han encontrado en el INFAP porque hay mucho ya desarrollado sobre eso. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces le vamos a agradecer a Jero. Muchas gracias, Jero. Y te esperamos pronto por San Rafael. Ya te ganaste los par de Malbec. Espero que haya sido productivo el mensaje que he tratado de darle. Y bueno, la intención era esa. Espero que se haya
aprovechado, y queda el mail nuestro y la dirección web para cuando quieran incursionar en otros desarrollos más o en otras cuestiones del CERN. Siempre disponible. Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Hasta luego. Muchas gracias. Que estén bien. Chao. Gracias. Muchas gracias, que sigan muy bien. Chao.